Bueno, sí. Mi nombre es Rodrigo y vengo de mi casa, ¿no? De la UNAM. La pregunta es que, o sea, por un lado, salió con mucho de fascismo y salió con mucho de la derechización y demás, pero de pronto se tocó poco el tema de las identidades y de los movimientos antisistémicos, ¿no? Y en ese sentido, mi pregunta es que pareciera que hay una disputa en torno a la identidad o a las identidades en transformación y que parece que están en un proceso de transformación y de definición. Y en ese sentido, en esta disputa por las identidades, la pregunta es si los movimientos antisistémicos y las políticas de la diferencia están de verdad en la disputa por esas identidades en transformación y en definición, ¿no? O si el movimiento antisistémico, al estar como pareciera tan disperso, tan focalizado como en algunas regiones, más bien está nada más como dando una batalla en retroceso, defendiendo lo que queda, ¿no? Lo poco que queda de derechos, lo poco que queda de territorios, ¿no? Y no hay en realidad como una ofensiva o una oleada como que vaya hacia adelante y le dispute en realidad la hegemonía a la derecha, que pareciera que está ganando como las batallas. Y eso me lleva como a la otra pregunta, que es ¿por qué las izquierdas y los movimientos antisistémicos parecería que han sido como incapaces de articularse en un movimiento más coordinado o coherente, ¿no? Porque de pronto parecería que las izquierdas se acuchillan y se apuñalan entre ellas, ¿no? Y no terminan como de tejer algo más coherente que pueda como disputarle la hegemonía a la derecha. ¿Alguien más? Sí, te puedes acercar. Quien quiera participar, por favor, es acá. Gracias. Bueno, muchas gracias por las ponencias, estuvieron muy interesantes, pero hay un punto que independientemente de todas las teorías que manejaron de cómo acceder al poder, si es bueno, es malo, o qué tan positivo y negativo puede ser y el impacto que puede tener en las comunidades sobre todo y en la vida de las personas. Más bien es también como un llamado también, más que una pregunta, es en la sesión anterior y en esta se vuelve a tocar como el punto de la posición de las mujeres. O sea, cómo vemos nosotras mujeres en los movimientos y cómo el mismo movimiento ve a las mujeres. Y la otra parte, cómo los que están estudiando los movimientos van a posicionar o desprestigiar la actuación de las mujeres y el pensamiento de las mujeres, porque se abre una crítica así como siempre se nos acusa de decir cuando exiges un derecho, exiges el respeto, siempre es que quiere el poder y no necesariamente se tiene que tener el poder como para incluir en esos nuevos movimientos y en estas resistencias, porque las mujeres también tenemos como la espiritualidad muy arraigada en la manifestación que sea, y dentro de las resistencias como que hay otra resistencia al interior de no querer reconocer la participación de las mujeres o no quererle dar el lugar que le corresponde. Nosotros al menos, bueno, yo desde mi identidad, las mujeres tenemos el mismo posicionamiento, hombres y mujeres, pero cuando estamos fuera de nuestra cultura, de nuestras identidades, como que hay una resistencia y a veces viene de los mismos teóricos, de los mismos estudiosos y hasta de los que hablan por nosotros. Hay como esa de que no hay que tocar el tema de las mujeres porque o están aportando o están exigiendo además. Yo siento que exigir el tener el mismo nivel no significa necesariamente conflictuarnos, independientemente, y ahí es donde entran los demás a decir, bueno, esto sí, esto no, y cómo se puede manejar. Desde el nivel comunitario yo creo que tenemos que aprender a hablar desde nosotras, nosotros, incluyéndonos, no excluyéndonos, porque si ya entendimos que uno no puede y por montón sí, pues seamos incluyentes. Yo eso diría en estas ponencias que desde ustedes también, que tienen como la oportunidad de visibilizar lo invisible, pues hay que empezar a ser incluyentes también. Gracias. Gracias. ¿De dónde vienes? De Chiapas, Soque. ¿Tu nombre? María Sánchez. María, gracias. Por favor, ¿se pueden presentar? ¿No?
¿Alguien más? Bueno, pues se oye, ¿no? Sí, muy telegráfico. Yo más que pensar en términos de identidades, me gusta pensar en términos de como formas de vida, algo más plástico, más en evolución, más diferente, etcétera. No tanto disputar por identidades, sino disputar formas de vida. Yo creo que el neoliberalismo triunfa no porque nos convenza, ni porque tenga, no solo porque nos convenza, no solo porque tenga muchas armas y poder militar, sino también porque eso es desde luego algo que vemos muy fuerte en Europa, no sé cómo será tanto aquí, pero produce formas de vida deseables, produce ser humano, produce vínculos. Entonces lo que tenemos que disputar es ahí, disputar en la producción de otras formas de subjetividad, es decir, otras formas de relacionarse uno consigo mismo, con los demás y con el mundo. Porque mi idea es, desde luego en Europa, la izquierda ha perdido muchísimo a ese nivel. La capacidad de disputar en términos de producción, de subjetividades, de vínculos, de formas de vida y de mundos, ¿no? Entonces ahí está la disputa fundamental, no solamente en los discursos, en las ideologías, donde podemos ser muy de izquierdas, pero sin embargo reproducir al mismo tiempo la forma de vida que el neoliberalismo nos propone, ¿no? Con respecto a lo de la coherencia o a la coordinación, yo creo que para mí, desde luego, hay que pensar a partir de la diversidad radical, de la pluralidad radical, precisamente de formas de vida y de formas de estar juntos en un movimiento, ¿no? Eso también es algo que ha aparecido muy fuerte en España, en los movimientos en los que yo he participado. Si la unidad, la coordinación y la coherencia pasa por ver que la diversidad es un obstáculo, entonces me parece que es mala coordinación, mala coherencia y mala unificación, digamos. Ahora, si encontramos maneras de hacer que circule, de hacer que consista, de hacer que se encuentre, con choques, pero también con momentos de cooperación, lo múltiple, lo plural, entonces podremos quizá, digamos, salir de la falsa alternativa entre unificación, que deja fuera las diferencias, y pura fragmentación, ¿no? Y por último, en el tema de las mujeres, yo desde luego no me siento como para hablar del movimiento de las mujeres. Sí que puedo decir algo de lo que me parece que a mí me da que pensar y me toca, en tanto que persona interesada por la política, en tanto que persona que le gusta pensar, y es precisamente la propuesta de una nueva imagen de cambio, que no es tan diferente de la imagen esta gramsciana que traíamos de la potencia que crece. Porque cómo han transformado las mujeres tanto las cosas, aunque desde luego quede mucho por hacer en el siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, me parece que es precisamente una nueva imagen de cambio, sin lugar privilegiado, sin momento privilegiado, sin organización privilegiado, a partir de una pluralidad radical, a partir de un montón de espacios de intervención posibles, la cama, la cocina, la calle, el trabajo, etcétera, y como un cambio que es antropológico, que es de formas de vida, ¿no? Y un cambio que muchas veces ha sido invisible hasta que al final ha emergido de manera más clara, ¿no? Entonces lo que más fuerte puedo yo vincular con mi charla de lo que están trayendo los movimientos de mujeres es esta otra idea, menos viril, menos masculina, menos heroica, menos épica, de un cambio que pasa mucho a ras de lo cotidiano, de las formas de vida y del mundo tal y como es en el día a día, ¿no? Creo que va a hacer ruido. Sí. Una de las palabras que con más dolor debemos suprimir de nuestro vocabulario es la palabra identidad. No solamente tiene un sello claramente patriarcal, sino que tiene un origen matemático. La palabra identidad solo tiene sentido en el pizarrón cuando uno sí es igual a uno en una ecuación. Se ha matematizado el lenguaje y podríamos llevar esto al extremo de que la impronta occidental que se nos ha impuesto, el origen está en Pitágoras, misógino, racista y violento, y que tenemos que deshacernos de esa matematización del lenguaje y la matematización en la práctica, en que tanta gente ha muerto en nombre de sus distintas identidades. Debemos prescindir claramente en la teoría y en la práctica de la noción de identidad con todas sus implicaciones. Y esto está relacionado con el hecho de que para quienes estamos dedicados a construir otra realidad, un mundo nuevo,
No queremos jugar el juego antiguo, no queremos seguir compitiendo, a ver cómo le ganamos a la derecha, cómo competimos con el poder, cómo vamos a seguir estableciendo estas reglas. Eso está muerto y está matando cada vez más. La única manera es dejar de jugar ese juego horrendo, ese juego criminal, ese juego que define el colapso y saltarnos del colapso a otra cosa. Y en esta otra cosa, lo primero de que nos ocupamos es lo de suprimir toda jerarquía, toda forma de jerarquía, que no haya nadie que tenga mando, poder o control sobre los demás. La segunda cosa que hacemos, después de haber suprimido toda jerarquía, es poner en el mero centro de toda nuestra actividad el cuidado de la vida. Tenemos que dedicarnos a cuidar la vida en lugar del proyecto de muerte que domina toda izquierda, derecha, y todas sus formas son proyectos de muerte, representan proyectos de muerte. Salimos de eso con un tipo de realidad cotidiana, de construcción hoy, en nuestra realidad inmediata, en que el cuidado en la vida está en el centro. Y si el cuidado de la vida está en el centro está la mujer, que ha sido la que se ha encargado históricamente de cuidar la vida. Como ya suprimimos jerarquía, no es que ahora las mujeres están al mando, ahora están cuidando la vida y construimos la realidad, la sociedad en torno a estas mujeres que cuidan la vida. Olvidados de toda esa idea de lucha por el poder y de la inclusión. ¿Quién incluye a quién? Allí no hay problema de inclusión o exclusión. Sí, evidentemente se trata de un pluralismo radical, aceptándolo en serio, que desafía todas las teologías y las concepciones sociales y las concepciones políticas dominantes. Bueno, sobre el tema del género, de las mujeres, también no me siento muy calificado de hablar de eso, pero solo mencionaría que con respecto a las nuevas derechas, el tema del género ya es un tema integrado por alguna de estas nuevas derechas. De hecho, una de las principales líderes de la extrema derecha europea es una mujer. Bueno, son mujeres, es Marine Le Pen y Marion Maréchal, y que incluso muchas veces utilizan cierto discurso feminista, integrándolo a su discurso de extrema derecha contra el Islam. La extrema derecha se presenta como el verdadero feminismo frente a la amenaza contra las mujeres del Islam. Solo incluiría como esta dimensión que complejiza mucho el debate. Acerca de la naturaleza antisistémica de los movimientos, solamente diría que tanto en la izquierda como en la derecha creo que esa naturaleza se ha disuelto un poco, se ha deslavado, porque por un lado la derecha realmente creo que ya no es antisistémica como fue el fascismo histórico, sino que más bien quiere llegar al poder y mantener ciertas formas democráticas a la vez que abolirlas, un poco como Orbán en Hungría o el gobierno actualmente en Polonia. Entonces ya no es una derecha revolucionaria o contrarrevolucionaria como fue en los años 20 y 30. Lo mismo con la izquierda. La izquierda también poco a poco ha perdido, y un poco de lo que habló Amador, esa imagen revolucionaria, en parte porque el horizonte ya no es la revolución, sino una especie de horizonte nostálgico de lo que hubo en la posguerra. Muchas veces ahora lo radical ya no es reivindicar un horizonte revolucionario, sino el horizonte del Estado benefactor, digamos, de las políticas sociales, Estado benefactor de los años 50, 60, 70, y ya el horizonte no es, digamos, una democracia radical, sino simplemente mantener la dimensión democrática, la democracia representativa, que se ha disuelto bastante por la influencia del dinero o por la influencia de la tecnocracia. Entonces, digamos, ahí esos horizontes antisistémicos están bastante disueltos en ambos lados. Y de por qué la izquierda ha fracasado tanto, bueno, yo creo que tiene que ver un poco con lo que mencionaba acerca de la articulación en diversos niveles. Por ejemplo, pensando en América Latina, creo que los momentos más interesantes de las izquierdas bolivarianas o de la Marea Rosa es cuando pudieron coordinar lo local, los movimientos sociales, la política electoral y la voluntad de crear instituciones internacionales alternativas. Entonces, por ejemplo, ahí creo que hay algo que se podría retomar de esa coordinación de diferentes escalas. Pues muchas gracias. Me congratula estar aquí porque esta fue mi casa además un tiempo, la Universidad Iberoamericana, ahora desde la UNAM intentando entablar esta relación y este intercambio. Coincido que pensar en la resistencia implica también pensar y problematizar las formas de dominación, y si no conocemos también ante qué estamos resistiendo, contra quién, de qué manera, entonces se debilita también esta posición
desde la resistencia. Entonces, pues aquí nuestros ponentes nos han dado muchos elementos para pensar desde otro lugar, para complejizar y entrar en contradicciones, ¿no? Visibilizar las tensiones y las contradicciones de los distintos actores y las distintas ideas que van surgiendo por acá. Pues por nuestra parte es todo, agradezco mucho a los cuatro. Los invito a que vuelvan a este mismo auditorio a las 3:30 de la tarde, que será la cosecha del día, y a las 4 de la tarde la conferencia magistral de Raúl Sibeki. Serán bienvenidos nuevamente. Un gusto. Hasta luego. Gracias.